En este video vamos a estudiar resúmenes numéricos para una variable cuantitativa. En particular, vamos a estudiar medidas de centro y medidas de variabilidad. Como medida de centro o centralidad de los datos, vamos a estudiar en primer término a la media muestral o el promedio muestral, que tiene esta fórmula que vemos acá. ¿Qué es? Bueno, no es más que sumar los valores de la muestra, estoy asumiendo que tengo una muestra aleatoria de tamaño n, dividido el tamaño de esa muestra. Esta notación que vemos acá a la izquierda es la notación compacta, y la que vemos más a la izquierda es la notación que universalmente se usa para la media muestral. Es x barra o x raya. Yo voy a usar esa expresión en el video. Piensen que esta es una medida que se usa mucho, casi diría yo diariamente, en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando calculamos las notas de nuestra carrera, nuestro promedio en la carrera, bueno, ¿qué hacemos? Sumamos las notas obtenidas en las materias que ya hemos rendido y lo dividimos por la cantidad de materias rendidas. Ok, para tener un poquito de intuición de lo que significa la media muestral o promedio, pensemos que tenemos esta muestra aleatoria de puntitos rojos. Fíjense que este será el 33, 32, 42, 46 y 54. Entonces la pregunta es, si yo quiero mantener el equilibrio de esta recta, ¿dónde tengo que apoyar el piecito, este que está acá abajo en verde? Es el centro de masa, ¿sí?, de ese conjunto de datos. Bien, la mediana, por otro lado, que también es una medida de centralidad, no es más que el dato central de mi muestra, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos esta muestra aleatoria, ¿qué tenemos que hacer para calcular la mediana? Bueno, en un principio tenemos que ordenarla, y dado que, fíjense que esta muestra aleatoria tiene 7 elementos, es decir, el n es 7, vamos a usar esta primera fórmula que nos dice que en este caso la mediana es el dato central, es decir, es el 44. Cuando en estadística usamos estos paréntesis como subíndice, estamos diciendo que los datos están ordenados. ¿Sí? Es que significa que es el dato n más 1 sobre 2, pero en la muestra ordenada. Cuando los datos, o la cantidad de datos es par, como nos indica la segunda fórmula, por ejemplo, en este caso que tenemos 6 datos, la mediana se calcula como el promedio de los datos del centro. Entonces, en un principio lo que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor y calcular el promedio entre esos dos datos, que en este caso nos da 41. ¿De acuerdo? Bien, para ver un poquito cómo se hace en la computadora, yo estoy asumiendo que ustedes ya vienen siguiendo los videos desde el comienzo de la materia, que ya están familiarizados con el R, que ya hicieron al menos la primera guía práctica, que es el manejo del software. Y si queremos, por ejemplo, calcular en este caso la media para este vector X, dado de esta manera, ¿qué tenemos que usar? Bueno, tenemos que usar el comando min o para la media, o el comando median para la mediana. ¿De acuerdo? Esas son las dos formas de calcular estas dos cantidades que aprendimos recién en la computadora, en el R. Hay otra cantidad que también suele usarse, que es la media recortada. ¿La media recortada qué es? Bueno, es como la media, es calcular la media, pero ignorando cierto porcentaje de datos de los menores y de los mayores, es decir, los extremos. Por ejemplo, en este caso que ven acá en pantalla, estoy ignorando el 10% de los datos menores y el 10% de los datos mayores. ¿Para qué sirve este tipo de medias? Bueno, cuando por ejemplo tenemos datos que son atípicos y que no queremos tenerlos en cuenta en el análisis. Más adelante vamos a estudiar más qué son los datos atípicos. Entonces, bueno, esta es la forma también de hacer la media recortada en la computadora, en el R.
La pregunta es, bueno, ¿cuál de todas estas cantidades, o por lo menos cuál es mejor entre la media y la mediana? Entonces, para eso vamos a ir a la hoja, donde yo tengo un ejemplo escrito de notas. Supongamos que hemos rendido ya 5 exámenes, en el cual hemos sacado 9, 10, 8, 10 y un 4. Claramente este 4, ¿sí?, no es muy parecido al resto de las notas, que son buenas. Entonces veamos en este caso, si yo quiero calcular la media, ¿cómo la calculo? Bueno, dijimos, la media es sumar los valores muestrales, más 10, más 4, y dividirlos por el total, que es 5. ¿De acuerdo? Esto me da 41 dividido 5, que es 8,2. Eso es lo que me da, en este caso, la media. ¿De acuerdo? Bueno, veamos qué nos da la mediana. Dijimos que para calcular la mediana tenemos que en un principio ordenar los datos. Entonces yo los voy a ordenar de menor a mayor. 4, 8, 9, 10 y 10. En este caso, como tengo 5 datos, que son un número impar de datos, la mediana es el dato central, que es 9. ¿De acuerdo? Este es, bueno, la notación de la mediana en el PDF, escribimos mediana, suele usarse con un tilde así, suele usarse también la notación M o M mayúscula. No es tan universal como el X barra, que sí está universalmente ya definido, digamos, como la media muestral. Bueno, entonces fíjense que en este caso la mediana no se modificó tanto como se modificó la media. ¿Modificó en qué sentido? Bueno, teníamos 4 datos que eran 4 notas que eran bastante altas y una nota que es baja comparadas con el resto. Entonces, esta nota baja hizo que mi promedio me baje bastante comparado con el de la mediana, que, bueno, no es tan malo. Un ejercicio que podemos hacer es calcular las dos cantidades sin el 4 para ver cuánto se modifica. Volviendo a nuestro PDF, vamos a continuar con, bueno, medidas de variabilidad de los datos, ¿sí? Ya dijimos que en general las medidas más reportadas para datos cuantitativos son medidas de centralidad y variabilidad. ¿Qué es una medida de variabilidad? Bueno, es la medida de dispersión, cómo están dispersos los datos, en este caso alrededor de la media. ¿Qué significa eso? Miren este ejemplo que tenemos acá en pantalla. En el ejemplo A tenemos 5 datos, el 1, 2, 3, 4, 5 son los puntitos lilas. Si queremos calcular la media de esos datos, ¿cuánto es? Bueno, eso es la suma de estos valores, que nos da 15, dividido 5, ¿no? Porque tenemos 5 datos. Entonces, en este caso, el promedio es 3. ¿Cuánto nos da el promedio en este caso? Bueno, tenemos 2, 3 veces el 3 más 4. Si sumamos 2 más 3 más 3 más 3 más 4, en este caso tenemos 15, que de nuevo, dividido 5 datos que tenemos, nos da un promedio de 3. Entonces, estos dos conjuntos de datos tienen exactamente la misma medida de centralidad, en este caso promedio. ¿Qué los diferencia a ellos? Bueno, los diferencia que en el segundo caso, los datos están más concentrados alrededor del 3, y en el primer caso están más dispersos, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos va a decir las medidas de variabilidad. En particular, vamos a estudiar la varianza muestral, que tiene esta fórmula que ven acá, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Y para eso nos vamos a ir nuevamente a la hoja. Bien. Fíjense este conjunto de datos, no sé si se alcanza a ver la fórmula que yo la escribí ahí, un poco más chica.
¿sí? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular la varianza en este caso? Es un promedio. ¿Por qué el promedio es sobre n menos 1 se calcula y no sobre n? Bueno, porque sobre n menos 1 es un poquitito mejor, tiene mejores propiedades esta cantidad. Entonces, es un cuarto para empezar, ¿sí? Porque tengo 5 datos, entonces n es igual a 5 en este caso, y por lo tanto n menos 1 me da 4. Bueno, después tengo que hacer todas las diferencias de cada dato con la media, ¿sí? En este caso recuerden que la media era el 3. Bien, entonces, primer dato, ¿cuánto vale? Este lilita que está acá, bueno, no se distingue tal vez los colores, pero es lila, es un 1, ¿no? Entonces mi primer dato vale 1. Hago la diferencia con el promedio, que es 3. Por ahora no voy a poner los cuadrados porque antes les quiero mostrar una cosa. El segundo dato, ¿quién es? Es el 2. Tengo que hacer la diferencia de 2 de nuevo con el promedio, 3. Voy a ir haciendo todas las diferencias con el promedio. Fíjense que lo que estamos haciendo es ver, en este primer término estoy viendo esta diferencia. ¿Cuánto se diferencia el primer dato de la media? Esta longitud que está acá. En el segundo estoy viendo cuánto se diferencia el segundo dato de la media, esta longitud que está acá. Y así lo vamos a hacer con todos los datos. Entonces, el segundo era el 2, el tercero es el dato 3, el cuarto es el 4, ¿sí? Todos los voy haciendo menos el promedio. Y el último es el dato 5 menos el promedio, que es 3. Fíjense que si yo no pongo ese cuadrado que tiene la fórmula en este caso, ¿qué pasa? Esta cantidad que está acá me da menos 1. Esta que está acá me da menos 2. ¿Sí? Lo voy a ir escribiendo acá. Me quedaría en ese caso un cuarto por menos 1. Más el segundo me daría menos 2, ¿no? Perdón, al revés, menos 2 el primero, 2 menos 3, menos 1, 3 menos 3, 0, 4 menos 3, 1, 5 menos 3, 2. ¿Cuánto me da esta cantidad? Tengo menos 2 acá, con un 2 acá se va. Tengo un menos 1 acá, perdón, que no me quedó muy bien, con el 1 acá se va. Por lo tanto, esta cantidad me daría 0, ¿no? Y no quiero esto, ¿por qué? Porque si la variabilidad fuese 0, significaría que todos los datos son iguales, en este caso iguales a la media, que es 3. Y eso no es cierto, porque nuestros datos valen 1, 2, 3, 4 y 5, no tengo variabilidad 0, no son todos mis datos 3, 3, 3, 3, ¿de acuerdo? Entonces, esto no me está representando la variabilidad de mis datos. Es por ello que para calcular la variabilidad se usa, o bien se podría usar un valor absoluto, o algo un poquito más amigable, como por ejemplo el cuadrado. En ese caso, bueno, si yo hago estas cuentas me quedaría menos 2 al cuadrado, que es 4, un cuarto por 4, menos 1 al cuadrado, que es 1, el del medio es 0, 1 al cuadrado, que es 1, y 5 menos 3, que es 2 al cuadrado, de nuevamente 4. Esto me da 10 cuartos, ¿sí? Que como resultado me da 2,5. ¿De acuerdo? Eso es la variabilidad de estos datos, la varianza, el S cuadrado de estos datos. Así es como se calcula a mano, bueno, para ejemplos simples como este, la varianza. Fíjense que lo que estoy haciendo es la dispersión de mis datos alrededor de la media, ¿sí? Se llaman dispersiones medias porque estoy calculando un promedio, cuadráticas porque lo estoy haciendo al cuadrado. Bueno, el desvío estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Y también es una medida de centralidad. ¿Por qué se usa el desvío estándar? Porque tiene las mismas unidades que mis datos originales. Piensen que si estamos calculando, por ejemplo, muestras aleatorias de pesos en kilogramos, la varianza me va a dar como resultado una cantidad en kilogramos al cuadrado. Mientras que cuando calcule el desvío estándar, al aplicarle la raíz, vuelvo a mi unidad original que era kilogramos. Por eso el desvío estándar es muy utilizado también.
Otra medida de centralidad es el rango, entre el rango de los valores, que no es más que el valor máximo menos el valor mínimo. En nuestro ejemplo es 5 menos 1, 4. Una cosa que pueden hacer como ejercicio es calcular la varianza para este conjunto de datos y chequear que da 0.5. Recuerden que para este recién nos dio 2,5. Por lo tanto, la variabilidad de estos datos, como lo vemos también gráficamente, es mayor a la variabilidad del segundo conjunto de datos. Bien, lo mismo podemos ver con el rango. Fíjense, el rango en este caso es 5 menos 1, 4, y en este es 4 menos 2, 2. El rango en este segundo conjunto de datos es mucho menor que en el primero. Bien, este es otro ejemplito donde podemos ver también que hay dos conjuntos de datos con dos grupos diferentes que tienen las mismas medias prácticamente, ¿no? Esta es la media de las X o de las cruces, y estas son las medias de los ceros. Sin embargo, en este segundo caso, los datos están como más concentrados alrededor de su media, y en el primer caso no, los datos están mucho más dispersos. Fíjense acá en el medio cómo los datos se mezclan entre los dos grupos. Bien, ¿cómo lo hacemos esto en la computadora? Un consejo que les doy es que mientras estén mirando este video, pongan pausa y vayan a resolver estas cosas en la computadora, siendo que ustedes ya vienen manejando el R desde el comienzo de los videos. Bien, entonces, si yo tengo de nuevo el mismo X que hoy, el mismo vector de valores, la varianza la calculo con el comando var, ¿de acuerdo? El desvío estándar lo calculo con el comando SD, que es Standard Deviation en inglés. Y el rango, fíjense que si yo uso el comando range en R, lo que me da son dos valores. ¿Qué significa? Bueno, si ustedes miran acá nuestros datos, el 0.26 es el mínimo valor y el 0.86 es el máximo valor de mi muestra. Entonces lo que me da el comando rango es mínimo y máximo. Para calcular el rango, que es la diferencia, ¿no?, de esos dos, lo que tengo que hacer es decir, bueno, esto que es un vector que me larga, un vector de dos componentes, dame la componente 2 primero. Y eso ya lo habrán visto, que es seleccionar con corchetes la componente 2 de un vector, menos seleccionar la componente 1 de ese vector. Esto lo que hace es hacer 0.86 menos 0.26. Esto también lo pueden hacer a mano si quieren, ¿no? Lo que me da un resultado de 0.6, y ese es el rango de esta muestra aleatoria. Algunas preguntas asociadas con estas cantidades pueden ser, por ejemplo, ¿qué pasa si yo multiplico a toda mi muestra, es decir, dato por dato, lo multiplico, por ejemplo, por una constante igual a 2? O, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le sumo una constante a cada elemento de la muestra? Bien, para ver un poquito qué pasa con la media, la varianza y el rango en estas situaciones, veamos primero qué pasa si yo multiplico a toda mi muestra por 2. ¿Sí? En ese caso, mis datos ahora, ¿qué van a hacer? Van a ser 2, 4, 6, 8, 10. ¿De acuerdo? Simplemente multipliqué cada dato por 2. Entonces, mis nuevas cantidades, ¿cuántos son? X barra es la suma de todas las cantidades, de todos los valores, dividido 5. En este caso es 30 dividido 5, que me da 6. Bueno, la varianza, se lo voy a dejar como tarea, que lo calculen ustedes, me da 10. Y el rango, fíjense, el rango es simple de calcular, es 10 menos 2, que es 8. ¿Cuál es la relación que existe entre estas cantidades y los valores originales? Fíjense, el 6, este 6 que me dio ahora, ¿qué tiene que ver o cómo se relaciona con mi variable, mi media original, que era 3? Bueno, 6, ¿cuánto es? Es 2 por 3. Entonces, esta es mi media original. Lo que
me dice es que al multiplicar mi muestra por 2, lo que obtuve en la media es multiplicarlo por 2 también. ¿Qué pasa con el desvío? Perdón, la varianza, calculamos acá, no el desvío. Bueno, con la varianza, fíjense que 10, cómo se relaciona con 2.5, que era mi varianza original. Y bueno, 10 en realidad es 4 veces 2.5. Entonces, en este caso, lo que tengo es que lo que multiplica a mi varianza original es un 4. ¿Sí? Pero 4, ¿qué es? Con respecto a 2, porque recuerden que yo multipliqué mi muestra por 2, y bueno, en realidad esto lo puedo pensar como un 2 al cuadrado. Finalmente, ¿qué pasa con el rango? El rango antes era 4, ¿sí? Y ahora es 8, entonces 8 lo voy a pensar como 2 por 4, y nuevamente el rango quedó multiplicado por mi constante 2. Entonces, ¿cuál es el efecto de multiplicar por 2 mis datos? Bueno, el efecto en la media es que se me multiplica por 2. En la varianza es que se me multiplica por 2 al cuadrado, ¿sí? Es decir, al cuadrado de la constante. Y en el rango se me multiplica por 2. ¿De acuerdo? Bien, veamos qué pasa cuando le sumo 2 a los datos. ¿Sí? 1 más 2 es 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué pasa en este caso con x barra, con s cuadrado y con el rango? Bien, veamos, ¿cuánto me da la media en este caso? En este caso la media es, tengo 25 dividido 5 es 5. La varianza, se lo dejo como tarea, que lo hagan ustedes, da 2,5. Y el rango, que es 7 menos 3, es 4. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa con la media? Al sumarle 2. La media originalmente era 3. Acá, ¿lo ven? Era 3. Entonces, al sumarle 2 a mis datos, fíjense que el 5 no es más que 3 más 2. Entonces, el efecto que tuve en la muestra, en la media, perdón, al sumarle una constante a los datos, es que la media también aparece con esa constante sumada. La varianza, fíjense que es exactamente la misma, ¿no? 2,5. Y el rango también es el mismo. Entonces lo único que modificó en este caso es sumarle 2 a la media, nada más. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, porque piensen que sumarle una constante es trasladar, en este caso a la derecha, 2 unidades, todos los datos. Entonces los datos se trasladan solamente. ¿Sí? Entonces, por eso es que la variabilidad no cambia, porque se trasladan todos con la misma dispersión y se trasladan todo con el mismo rango también. Solo se trasladan. Sin embargo, en el primer ejemplo, que era multiplicar por 2, los estoy de alguna manera engordando a los datos. Entonces, al engordarlos, bueno, la varianza, el rango en este caso también se engorda, no como en el caso de sumarle una constante. Volviendo entonces a las preguntas, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pasa con, bueno, el s cuadrado, la varianza, y con el s, el desvío, con el tema de las unidades? Esto ya lo hablamos. El desvío nos da en las unidades originales, a diferencia de la varianza que nos da el cuadrado. ¿Cuál de ellas dos es más importante, o cuál medida de variabilidad, pensando también en el rango, es más importante? Bueno, la varianza y el desvío son los más utilizados en estadística, sin embargo el rango es muy utilizado en problemas de control de calidad. Continuando un poco con el tema de resúmenes numéricos para una variable cuantitativa, vamos a trabajar ahora con la variable Bell-Max, que es de los datos de la Universidad de Pensilvania. Yo estoy asumiendo acá que ustedes ya vienen trabajando con estos datos desde el inicio de los videos. Y Bell-Max es una variable que es cuantitativa y es la velocidad máxima a la que han manejado los alumnos. Fíjense que este conjunto de datos, esta variable, tiene un NaN. ¿Qué significa? Bueno, que un alumno no ha respondido, o alumna, no ha respondido esa pregunta.
probablemente porque nunca haya manejado en su vida, o porque no quiera, simplemente. Bien, ¿qué podemos decir en este caso? ¿Podemos decir algo como en los datos sintéticos que teníamos? ¿Podemos decir algo de, bueno, dónde está el centro? ¿Cómo es la variabilidad de estos datos? Y ya no es tan fácil cuando tenemos tantos datos como en este caso. Entonces, para esos casos, cuando tenemos muchos datos en general, vamos a estudiar más números resúmenes, que son, por ejemplo, bueno, el mínimo y el máximo ya lo estudiamos. Otros datos, números resúmenes que son muy importantes y muy utilizados son los cuartiles. Los cuartiles son números que me dividen a la muestra en 4 partes iguales del 25% cada parte. Entonces, el primer cuartil o el percentil 25 es el numerito que a izquierda me va a dejar el 25% de los datos. ¿Esto qué significa? Que a derecha me va a dejar el 75%. El tercer cuartil me deja a la izquierda el 75% de los datos, ¿sí? Y a la derecha el 25%. ¿Qué pasa con el segundo cuartil y por qué no está acá? Bueno, el segundo cuartil tiene que ver con la última pregunta que ven ahí, a qué cuartil corresponde la mediana, y efectivamente la mediana es el segundo cuartil. Fíjense que el segundo cuartil es el que me deja a izquierda el 50% de los datos, por lo tanto también me los deja a derecha, ¿sí? El 50%. Entonces, el segundo cuartil es la mediana. Y el rango intercuartílico, que es una cantidad que vamos a utilizar en breve para ver luego los resúmenes gráficos para variables cuantitativas, es, bueno, el rango que hay, pero ahora entre los cuartiles, por eso se llama rango intercuartílico. Estas cantidades en la computadora se calculan en el R, se calculan utilizando el min y max para mínimo y máximo. ¿Qué pasa? Fíjense que cuando yo calculo min de Bellmax, de mi variable, me da como resultado nan. ¿Por qué? Y porque yo tenía un dato faltante, que estaba como nan. Entonces lo que le tengo que decir al R es que los remueva a los nan, ¿sí? Los ignore. Entonces este comando que es na.rm, significa na_remove, igual a true, por eso la T, no los va a tener en cuenta para calcular el mínimo, el máximo o las cantidades que querramos calcular. Entonces en el máximo también lo voy a utilizar. Para calcular los cuantiles, fíjense que también voy a utilizar esa parte de que ignore los datos faltantes, datos faltantes, y para calcular los cuantiles, le voy a decir que quiero el cuartil primero, que es el que me deja a izquierda el 25%, el segundo, que es el que me deja a izquierda el 50%, y el tercero, que es el que me deja el 75% de los datos. Y como resultado me da que el primer cuartil es 85. ¿Qué significa eso? Bueno, que el 25% de los estudiantes han manejado a 85 millas por hora o menos. ¿Qué me dice que el cuartil segundo o la mediana sea 95? Bueno, que el 50%, la mitad de los estudiantes han manejado a 95 millas por hora o menos. Y así también con el tercer cuartil. Otro comando que se puede utilizar para calcular todas estas cantidades que tenemos acá arriba es el que se llama 5num, 5 números, que son los que se llaman 5 números resúmenes, que son el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Como lo ven, cuando ustedes hacen en la comp 5num del Bellmax, bueno, les arroja esas cantidades.